Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en fuego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos va a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 22 de octubre de 2025. Son las 9:01, las 8:01 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado, como cada miércoles, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, una semanita más para contar todo lo que se ha movido en redes, todo lo que se ha movido por internet, todo lo que se ha movido en la pseudoinformación, que normalmente siempre tenemos muchos contenidos y los vamos a contar una semana más por aquí, ¿cómo no? Una Pues semana que también podemos tener algunas cosas por ahí para comentar, desde luego. desde luego que sí. Pero antes me gustaría comentar un tema importante, y es que esta mañana nos hemos Sí, enterado del fallecimiento de Rubén Mediano. sí, Posiblemente no suene a la mayoría de gente, pero era el presentador de Los Mediatizados, cierto. que durante los últimos programas ya no estuvo presentando por temas de salud. Desde aquí queremos expresar nuestro más sincero pésame tanto a la audiencia como a sus compañeros de programa, como también a sus familiares. El programa de mañana no va a haber programa mañana, se emitirá una repetición y bueno, esperamos que se continúe con este proyecto que él creó, y que tanto, pues como 16 años creo que es también, una burrada de años, que ha estado eh, funcionando este proyecto, y en su memoria, pues de momento la idea es continuar con ese proyecto. Ahora sí, Claro Sara, que sí. Yo creo que además, efectivamente, yo creo que cuando queremos hacer memoria de la gente que se nos va, ¿verdad? Lo importante es siempre, de alguna manera, empujar ese legado, ¿no? y más una Que, persona tan joven, porque me he enterado hoy que tenía 42 años, o sea, caray, madre eh, mía. igual un poquito temprano. Pero bueno, Sí, vamos a así hablar es la vida. de lo nuestro, de la Sí, actualidad que sí. viene cargada, que ha habido, bueno, no sé por dónde empezar exactamente, porque ha habido un poco de todo esta semana, ¿no? Bueno, yo casi empezaría por lo que yo llevo, y creo que muchísima gente, muchísimos ciudadanos y ciudadanas, que bueno, la tregua ahí está, en Gaza, que está cogidita de un hilo, pero yo creo que cada día que por lo menos, no voy a decir que no hay muertes, porque desgraciadamente sí que las hay, sí que siguen habiendo ataques, pero que bueno, igual vale la pena apostar para que no se deslice nuevamente una ruptura y que bueno, que ojalá la tierra de Gaza pues en algún momento pueda conseguir la paz y yo creo que también Israel ojalá que esté por la labor, ¿no? Así que eso es, casi para mí sería lo importante. Pero bueno, luego a nivel nacional, Lorenzo, yo sigo escandalizada por el tema de las mamografías, desgraciadamente, de los cribados en Andalucía. Eh, Más que nada por poner no tanto en la línea de la política, que ya sabemos lo que hay, pero sí en la salud y en la salud de las mujeres. Eh, es muy duro y los testimonios que se están escuchando son
tremendos. Y nos da a entender que todavía, a pesar de cuando salimos de la pandemia o casi estábamos saliendo de la pandemia, que todo el mundo aplaudía, ¿no?, a ese sistema sanitario, a su gente, a la gente que trabaja en ese sistema sanitario, que se dejó la piel y muchos también la vida para protegernos a nosotros y curarnos, pues creo que no se ha hecho nada en todo este tiempo. Creo que seguimos dando pasitos para atrás como los cangrejos y al final la salud, claro, se ve tocada. Y a mí me duele muchísimo porque primero como mujer, como madre de futuras mujeres, es algo muy importante. Los cribados han servido siempre para salvar muchas vidas. Y esto no se puede consentir. Yo es una cosa que lo estoy llevando muy mal, Lorenzo, muy mal. Bueno, pues a ver si ponen orden en la Casa de Salud Andaluza, por decirlo de alguna manera, y sobre todo con estas cosas. Eso es importante. Y que no se mienta, especialmente no se mienta. Sí, o sea, a ver, errores si pueden haber. Datos, se han manipulado datos y que caiga, en fin, la justicia de quienes hayan hecho eso. Pero lo que no puede ser es, bueno, es un par de casos, luego son más de 2.000 mujeres, luego no ha sido nada, no ha pasado nada en el sistema informático de los historiales. Ahora sí es que hubo, bueno, como si nos hubiéramos sacado una entrada del próximo concierto de la Oreja de Van Gogh. Por favor, basta. Claro. A ver, errores podemos cometer todos. Lo que pasa que, bueno, claro, al menos admitirlo, solucionarlo lo antes posible y también, pues, acarrear con las consecuencias, con la imprudencia que haya hecho el que lo haya hecho, el que se haya equivocado o lo que haya sucedido. Pero bueno. Efectivamente, eso es así. Y bueno, tenemos... a mí me ha llamado la atención esta semana también, esas manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos en contra de ese estilo nuevo que nos está enseñando el rey Trump, ¿no? Imaginará porque le gusta a él que, no sé, que le pongan coronas, y me parece muy importante a nivel internacional lo que está pasando a nivel de sociedad en Estados Unidos. Yo creo que hay que estar un poco pendientes de cómo va desarrollándose toda esta situación un poco crítica que tenemos con Donald Trump, ¿no? Con este nuevo estilo, ¿no?, de vaquero, de sheriff, ¿no?, del mundo mundial, ¿no? Sí. Que no sé, pero y bueno, y entrar en las amenazas, pues como siempre, pues ya, en fin, nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero que tampoco es así, ¿no? Por favor. Bueno, y lo que sí tenemos claro es que tenemos gobierno para rato. Por el momento sí. Yo la verdad es que, a ver, la fase fue muy desafortunada, pero también la reacción de los oponentes políticos tampoco, a ver, no estamos celebrando un partido de fútbol, lamentablemente. O sea, ya. Últimamente parece demasiado circo, lo que todos, Sí. Pero bueno. Yo hacía tiempo, por horarios de trabajo, que no veía en directo, que se puede ver en el canal 24 horas, se retransmite todas las sesiones del Congreso y casi todas las del Senado, y este miércoles, o sea, hoy pude verlo en directo. Ay, Jesús, llega un momento ya no puedes más, Uf, madre mía, uf. No puede ser así, Ya. Algo tiene que empezar a cambiar un poco en la mensajería política, porque yo creo que, bueno, a lo mejor hay gente que sí, pero yo creo que la mayoría de la ciudadanía, yo creo que no nos encontramos a gusto, ¿no? Con ese espejo, ¿no?, que nos refleja, porque en definitiva son representantes que hemos votado entre todos. Y la verdad que, madre mía,
O sea, al final, lo has dicho tú antes, ¿no? Es decir, al final yo creo que vas a un partido de fútbol y yo creo que ya supera lo que estamos viendo en ese bueno, no voy a decir pim pam pum, porque No, queda porque, feo, no, porque se ha porque, hecho... no. O sea, cuidado Madre ya mía, que, madre mía. bueno, algo tienen que hacer, pero bueno. Ya te digo, ya te Y digo. no sé si nos dejamos algo más de esta semana que ha venido completita. Yo estoy muy contenta y que, en fin, que me perdonen los aférrimos anti y todo, pero yo estoy muy contenta con la propuesta. Vamos a hablar dentro de los contenidos del programa sobre esa propuesta de que no se cambie la hora. Ah, sí, bueno, Lorenzo, Pedro Sánchez se le ocurrió hablar de sí, ello y bueno, solo nos ha faltado y no ver a veas. la oposición decir que es un invento del presidente o yo qué sé, porque la verdad. Pero yo te lo juro, Lorenzo, yo quiero, o sea, ¿dónde hay que votar? Bueno, primero de todo hay que recordar, para si hay algún despistado, que no es este fin de semana. Bueno, sí, perdona, que es este fin de semana. Quiero decir, que es este Sí, fin de sí, que semana, del yo sábado trabajo, al Lorenzo. domingo. ¿Vale? Eso es lo primero de todo que hay que recordar. Me voy me voy a comer una hora de más así, por Así. toda la alegría, ¿eh? Bueno, Trabajando, eso no puede ser, ¿eh? bueno. Tendrás que tomar un café más y ya está. Y Ya te después, digo. que es un tema que, bueno, cada 2 veces al año, cada vez que cambiamos la hora, pues hablamos todo el mundo, no del cambio de hora, sino de que se va a terminar el cambio horario, pero ya llevamos desde 2019 así, a ver si llega ya. ¿Sí? Y después también, pues a ver cómo o en qué horario nos quedamos, porque claro, hay mucha gente que no es consciente, pero la diferencia de donde yo estoy a tú donde estás, yo estoy en Mallorca y tú estás en Galicia, Claro. concretamente la diferencia desde Menorca hasta Finisterre son alrededor de unos 55 minutos de diferencia solar. Es decir, que en Baleares sale el sol antes y se pone antes, y en Galicia más tarde. Eso pues conlleva varias cosas, que nos quedemos con un horario u otro. Como que, por ejemplo, Pero aún así... sí, sí, como por ejemplo que en invierno en Baleares a las 4 de la tarde ya sea de noche, o que en verano en Baleares a las 5 de la mañana ya haya sol. Que pasa también lo contrario en Galicia, que en verano, que en invierno sean las 5 de la tarde y haya sol, y que por la mañana en invierno que en Claro. verano en Galicia por la noche sea casi las 11 de la noche y todavía haya sol, o las 10, me pasa una hora, pero bueno, y que en invierno podría ser que saliese el sol pues a las 9 de la mañana, 10, dependiendo del horario que nos quedamos. Que ahí también es otra discusión. Nos Claro. quedamos en el más 2, en el más 1 o en el 0, que es el que nos tocaría. Pero bueno, eso ya es otra historia. Aún así, yo, vamos a ver, la naturaleza es muy sabia, Lorenzo. Sí. Hasta cuando hay cambios, el cambio horario, o sea, las diferencias entre una zona y otra, siempre las hay. Siempre. Siempre. O sea, mira si es así, que yo lo noto hasta cuando viajo de Pontevedra a Ourense, aquí se hace más tarde de noche. Claro, claro. Que en Pontevedra. Y tampoco debe ser mucho, deben ser 5 o 10 minutos, pero se nota. Sí, pero se nota, porque de además tú vas viendo como... de Barcelona a Madrid son unos todo, 30 minutos de diferencia de Barcelona a Madrid. Efectivamente. Para entendernos. Y yo, en cambio, debo reconocer que a lo mejor es una cuestión psicológica, pero a mí esto, el cambio del invierno al verano, genial. Pero este que viene ahora de verano a invierno, muy mal. Muy mal. Yo normalmente lo suelo llevar bien. Llegue a las 5 de la tarde y es de noche, no lo llevo bien, Lorenzo, claro. no lo llevo bien. Claro. Pero bueno,
Eso ya lo veremos porque, bueno, ya veremos al final. No solo es una cosa que tiene que tomar España, es una decisión Ujú. primero que se tiene que tomar a Claro, nivel europeo, bueno, aprobar a nivel europeo que está ahí a medias y después ya a raíz de eso exacto. lo podremos Ujú. hacer nosotros. No es una decisión 100% española, así que, bueno, ya veremos a ver Sí, qué es lo que pasa. lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Cuál Sí, es pero el proceso? ¿Dónde está el proceso ahora mismo? Y lo vamos a ver ahí en nuestros contenidos para, como tú bien decías, porque de repente, no sé, hay gente que ya pensaba que ya nos iba a cambiar la hora y bueno, pues todos, unos a favor, otros en contra, pero no. Y vamos a contarlo bien. Dentro del contexto, vamos a contar muy bien de qué depende de que esto se pueda llevar a cabo o no. Así que bueno, de todas maneras, la tendencia actualmente en todos los países del mundo es eliminar el cambio horario. Así que sí, 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 sí. vamos ahí. Sí, Mientras nos vamos a los datos, que también esta sí, semana también se ha hablado un poquito de la vivienda, sobre todo porque el ministerio correspondiente, porque tiene unos nombres muy complicados, ha sacado un anuncio muy bueno sobre la vivienda y que no ha levantado nada de ampollas ni nada, todo el mundo está de acuerdo con el anuncio. nada, Eh, nada, ha sido muy conciliado. Vamos a ver, sí, también voy a decir una cosa, me arriesgo a que me digan de todo, pero yo, Lorenzo, mm, o a lo mejor es porque me gusta la poesía y me gusta la metáfora, pero yo entendí el anuncio de una manera mucho más bucólica. sí, Luego pero ya bueno, las interpretaciones que me han dado lo entiendo, ¿no? O sea, pero yo primero digo, es decir, nos ponen a gente mayor del 2055, ¿no? Se supone que siguen viviendo de la forma que a lo mejor como joven tuvieron que vivir porque estaban estudiando, estaban trabajando fuera de su casa mm, familiar y tenían que compartir piso. Y me parecía muy interesante porque es como decir, como al final termina el anuncio, todo el mundo tiene derecho, ¿no? mm. a su casa, ¿no? A su vivienda. Con Bueno, lo cual yo siempre voy, a lo mejor es ingenuidad mía, Lorenzo, no, lo que posiblemente, pasa es que pero hoy en día, al más mínimo atisbo, pues saltan y buscan 3 pies al gato, pues si tú ya le pones 4 pies al gato, pues te lo van a buscar 8. O sea, si ya lo dejas muy a la libre efectivamente, interpretación, pues está ahí. en fin, en lo que hay. Y por eso mismo, como se ha hablado mucho y desgraciadamente, pues tampoco se habla mucho, pero sí, con muy pocas soluciones, me ha parecido muy interesante esta semana que lo traía Europa Press Datos, como siempre, un gráfico, unas valoraciones de lo que fue el cuarto trimestre de 2024. Ya sabéis que los datos siempre van un poquito más atrás, eh, porque hay que elaborarlos, hay que terminar los plazos de tiempo y bueno, encuadrarlos dentro de una lógica, ¿no? Para poder hacer valoraciones y comparativas, ¿no? Entonces nos han traído esta variación trimestral del precio de la vivienda en países de la Unión Europea. Como podéis ver, eh, eh, hay países estupendamente que, por ejemplo, los de la derecha, ¿no? Que son los que ha bajado, ¿no? En Chipre, en Francia, en Estonia, en Austria, en Suecia. Eso es una maravilla. Hay otros como Finlandia o Malta o Dinamarca que se quedan ahí un poco, ni suben ni bajan, están ahí. Luego ya a partir de Alemania y lo que sería la media, ¿no? De la eurozona, ahí ya empiezan a subir. ¿Dónde estamos nosotros? Pues nos tenemos que ir pues al octavo puesto, donde veis la subida que sigue produciéndose en nuestro país respecto a la vivienda, ¿no? Es verdad que países como Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Bulgaria, la República Checa o Irlanda tienen subidas más importantes que España, ¿no? España estaría más o menos, con los precios en subida, en variación trimestral, como por ejemplo Rumanía, ¿no? Así que
no es ninguna, o sea, no nos podemos que, en fin, decir que bien, porque no, pero sí que nos da un elemento a tener en cuenta respecto a una circunstancia como es la vivienda, que al final, si miramos la prensa internacional, es un tema que afecta a casi todos los países, a De, unos de to- más, a otros menos. de todas maneras, habría que fijarnos qué hacen Sí, Chipre, Francia y esos países para que baje. Igual habría sí. que copiar algunas medidas suyas o intentarlo. Por ejemplo, Francia, la verdad que tampoco. Es verdad que Francia, igual que otros, como por ejemplo Austria, y son países que desde hace ya décadas hay una diferencia estructural con España. Nosotros siempre hemos sido de comprar, ¿no? De comprar Mm, la vivienda, siempre hemos pasado del alquiler. Y países como Francia o Austria siempre se ha apostado más por el alquiler. ¿eh? Y eso también es verdad que lleva a un mercado muy flexible. En otro caso, que podríamos, ahora que se alquila más que hace a lo mejor hace 10 años, el problema que tenemos, que no lo tienen estos países, o por lo menos en su mayoría de su territorio, es que aquí, o sea, ya cualquier localidad, cualquier población, cualquier ciudad medianamente grande, el alquiler al final se trabaja para el turismo y para los pisos estos en fin, para que venga mucha gente a disfrutar de nuestras calles y nuestras ciudades. Y eso es un terrible problema estructural que no lo va. Claro, es verdad que se solucionaría desde hace más de 20 años que se ha estado construyendo obra pública, pero ya sabéis que con las crisis que se han pasado económicas en España, las administraciones lo único que han hecho es despojarse de esa vivienda pública. Y es una pena porque hemos perdido mucho tiempo. Claro, viviendas no se hacen de un día para otro y hemos perdido una oportunidad muy importante. Y el paro en la Unión Europea. Pues sí, nos vamos también a esas medias, ¿no? de la tasa de desempleo. En los últimos datos que nos ofrecen, estos vienen por datos que nos los da Eurostat y los tenemos de agosto de 2025. Bueno, aquí van un poquito más a tiempo, ¿no? Ujú. Y aquí somos los campeones, como siempre. Hemos bajado muchísimo el paro en España, pero seguimos estando ahí, como los reyes de la fiesta. Y nos sigue bastante Finlandia, está ahí muy cerquita de nosotros. Nosotros estamos a 10 puntos y algo. Sí que es verdad que el esfuerzo a nivel laboral, a nivel de producción, pues nos está dando muy buenos resultados, pero lo dicho, seguimos estando en el candelero de la tasa de desempleo, ¿no? Es verdad que en España ahora se trabaja mejor, pero sigue habiendo una tasa muy importante. Y lo dicho, bueno, luego estarían países ahí en medio, estaría Grecia, estaría Francia, estaría Letonia, cerraría la Unión Europea, como podéis ver, pues está a 7 puntitos, o sea, nosotros sobrepasamos los 3 puntos de diferencia con la media de la Unión Europea, que en cambio sí, por ejemplo, lo consigue Portugal e Italia, aunque está un poco por debajo de la eurozona. Ya sabéis que la Unión Europea, el dato de la Unión Europea es una cosa y otra cosa es la eurozona. Y luego los países que mejor le están yendo a nivel de tasa de desempleo, pues ya veis, Eslovenia, Malta, Polonia, Bulgaria, Alemania, Países Bajos, bueno, ahí están los mejores, lo dicho, Eslovenia y Malta. Así que ahí estamos, esos son los datos y ahí tenemos que seguir. A ver. Pues nos vamos con el contexto, a ver qué nos traes hoy. Pues sí, pues os lo comentaba antes, como no, una de las noticias de la semana.
Ya sabéis que esa posibilidad de que España pueda poner fin al cambio de horario de invierno a verano o de verano a invierno, pues es un anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y bueno, pues como todo en esta vida, pues ha creado sus fobias y sus filias, ¿no? Lo más importante, lo que nos interesa a nosotros es el contexto de ese anuncio. Ante todo, no hay una decisión definitiva, solamente ha hecho un anuncio que lo va a proponer la Comisión Europea para, si pudiera ser, pues eso, mantener, o mejor dicho, no mantener esta práctica de los cambios de hora en los meses de marzo y octubre, ¿no? El gobierno sí que es verdad que ha anunciado esta posibilidad. La hora seguirá cambiando, eso sí, por el momento, es decir, el próximo sábado por la noche, de cara al domingo, va a cambiar la hora, vamos a tener una horita más, los que estén durmiendo, pues genial, y los que estemos trabajando, pues también genial. Y más que nada porque está marcada por la ley, es una transposición a una directiva comunitaria de obligado cumplimiento, y como antes comentaba Lorenzo, los países de la Unión Europea no pueden decidir unilateralmente si cambian o no la hora 2 veces al año, ¿no? Sabemos, por tanto, que el próximo cambio lo vamos a tener la madrugada del domingo. Y lo más importante, el gobierno se apoya en argumentos para defender esa postura de no volver a cambiar la hora. En primer lugar, según el gobierno, porque el 66% de la población está a favor de terminar con esta práctica, que, en fin, para algo podíamos contar también. Y también algo que ha servido durante mucho tiempo como la motivación de estos cambios horarios, pero es que en verdad hay una ausencia de evidencia científica que demuestre que ese cambio de hora pueda generar un ahorro energético sustancial, ¿no? Y por otra parte, que también son evidencias de salud pública, pues bueno, hay consecuencias negativas respecto a la salud, y que es verdad que a lo mejor hay a personas que le afecta menos, pero hay a muchas personas que le afectan estos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues primero, que tenemos cada 5 años desde la Unión Europea que se vuelve a ver cómo se vuelve a hacer este cambio de horario. La última normativa la tenemos del 11 de marzo de 2022, con lo cual esto va a ser hasta 2026, que va a coincidir con esos 5 años de la normativa, y será el año que viene cuando deja de estar vigente y se produzca ese cambio o no a nivel europeo. El debate, pues, la Comisión Europea ya presentó en enero de 2018 un proyecto de directiva que proponía poner fin a los cambios de hora bianuales en todos los Estados miembros. El Parlamento Europeo apoyó esta propuesta en marzo de 2019, votando a favor de poner fin a este horario a partir de 2021, dejando, eso sí, a cada Estado miembro la decisión de quedarse en el horario de verano o en el horario de invierno. Sin embargo, la propuesta se quedó estancada, ya que el Consejo de la Unión Europea aún no ha acordado su posición al respecto. Por tanto, a día de hoy sigue vigente y será hasta 2026 esa directiva que establece el cambio de horario. Pero hasta 2026, perdona Sara, ¿hasta el 1 de enero de 2026 o hasta el 31 de diciembre de 2026? Que no es lo mismo. No, hasta el 1 de enero de 2026. Vale. Es decir, el año que viene se tiene que volver, como son directivas y o se renueva la directiva o se hace la directiva nueva para que se quede fuerte. Se cambia, vale. Pero tiene que ser a principios de año lo que se tiene que hacer. O sea, antes de enero, febrero, marzo, antes de marzo.
Ahí es. Vale. Ahí lo tenemos, efectivamente. Hay que decir al respecto que ya 200 organizaciones y administraciones públicas de diferentes países ya pidieron en 2024 a la Comisión Europea que reanudara ese esfuerzo por poner fin a los cambios de horas estacionales de cara a este 2026. Y bueno, podemos decir que en este momento pues también el gobierno de España pues también se ha sumado a esa solicitud, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver. Han tenido solo 5 añitos para pensárselo. No sé yo si habrán tenido tiempo de pensárselo bien en 5 años. No lo sé, Lorenzo. A veces es cuestión no de tiempo, sino de ganas, ya sabes. Bueno, vámonos a la transparencia. Sí, nos vamos con nuestros compañeros de Cibio. Nos recogen en esta semana un decreto que se publicó en el BOE el 8 de octubre y es muy interesante porque endurece el proceso para crear nuevas universidades privadas, especialmente de cara pues, al auge de los últimos años, donde se han creado muchas universidades privadas en diferentes puntos del Estado, ¿no? En diferentes comunidades autónomas. La norma reforma el decreto de 2021 y amplía los requisitos para poder crear una universidad y las causas que pueden llevar a que se cancele esa autorización. Va a entrar en vigor el día 28 de octubre, porque se publicó el día 8, son 20 días según la normativa de ese decreto, y además se va a aplicar de forma distinta en centros ya en activo, evidentemente, o pendientes de autorización, o los que estén dentro de un proceso nuevo. También va a variar, evidentemente, según cómo esté el momento, ¿no?, de esa autorización. Lo más importante del texto es que crea un requisito previo y además vinculante antes de llevar la propuesta de creación de una nueva universidad a la Conferencia General de Política Universitaria. En el caso de centros ubicados en una sola comunidad autónoma, se pedirá un informe a la Agencia de Calidad acreditada en la comunidad autónoma. Y si no, sería la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, ANECA, que os sonará porque normalmente está en los logotipos de documentaciones universitarias, y en ambos casos, tanto si es la Conferencia General o la Agencia Nacional, estos organismos evaluadores deberán crear comisiones específicas para estas evaluaciones y tendrán un año como máximo para estudiar si los proyectos cumplen las condiciones de tanto las leyes estatales como las autonómicas. Aquí lo importante es que si el informe es desfavorable, el organismo responsable, sea la comunidad autónoma o el gobierno, está obligado a denegar la solicitud de crear la universidad. Y quien lo haya solicitado no podrá volver a presentarse con otra propuesta hasta pasados 2 meses. Como os decía, también dentro de lo que recoge este decreto, ¿no? Importante, más que nada por los proyectos pendientes que están ahí para su aprobación. Los que ya tengan la autorización de inicio de actividad van a tener 3 años para adaptarse a los nuevos requisitos. Si ya han iniciado las clases, van a tener un plazo mayor, 5 años. Y el mismo plazo es el que se da a las universidades creadas, pero aún no reconocidas. En aquellos casos en los que el proceso no haya llegado a la Conferencia General de Política Universitaria, el expediente se enviará a la agencia de calidad correspondiente. Así que es importante, más que nada, por darle más seguridad, y yo creo que es un poco también en apoyo a la creación, no a la creación de universidades privadas, pero sí también de no crear un mercado educativo tan de boom, ¿no? Y por lo menos valorar especialmente la calidad. Que con la universidad privada mucha gente que podamos garantizar pues que se está dando una buena educación. Así que, bueno, ahí está una nueva normativa que va a afectar evidentemente al día a día de la comunidad educativa universitaria de las comunidades autónomas. Momento para la seguridad.
Pues sí, porque lo traemos hoy desde un mensaje de INCIBE, que lo ha recogido en este caso Neutral, porque, hay un nuevo fraude que se llama Vota por mi hijo, y es que nos puede llegar por WhatsApp pues, una pregunta que consiste en que un usuario, cualquiera de nosotros, recibe un mensaje que parece provenir de un contacto conocido, de un familiar, de un amigo, y nos cuela en el mensaje, que además normalmente es breve y urgente, y nos piden ayuda para votar por nuestro hijo o hija en un concurso o cualquier situación así, ¿no? Ese mensaje se ha enviado normalmente, de lo que se ha reconocido por este fraude, desde una cuenta de WhatsApp de un contacto que previamente ha sido atacada por los estafadores. Es decir, como dicen los expertos, ¿no?, en ciberseguridad, al seguir las instrucciones para dar ese voto, ¿no?, al hijo de un amigo, se le pide a la víctima que introduzca un código que supuestamente es para validar el voto, pero que en realidad es el código de verificación de 6 dígitos de nuestra propia cuenta de WhatsApp. En verdad, ese código de verificación, que de alguna manera es una salvaguarda para nuestra cuenta de WhatsApp, lo ha solicitado el propio estafador antes al registrar el número de teléfono de la víctima en otro dispositivo, aunque nosotros evidentemente no lo sabemos. Si la víctima, que somos nosotros, introducimos ese código de verificación, pues ya perdemos el acceso a nuestra cuenta. Y por tanto los atacantes pueden activar en su dispositivo todo lo que tenemos en nuestra cuenta de WhatsApp, con nuestros contactos, y por tanto volver a empezar otra estafa. Así que ojo con este tipo de cosas, a ver quién nos manda y quién nos solicita que apoyemos a su hijo, y cuando son numeritos que tenemos que introducir nosotros, pues cuidado, porque la podemos liar. La Policía Nacional, la Guardia Civil se ha hecho eco de esta situación. Empresas de seguridad informática como Byte Defenders pues también ha hecho y ha recopilado una serie de recomendaciones, como por ejemplo pues solicitar un nuevo código de verificación para intentar recuperar el control de la cuenta, y pues evidentemente comunicar lo ocurrido al soporte de WhatsApp, y especialmente contactar con el banco en caso de que a lo mejor tengamos algún dato, alguna apertura con nuestra entidad bancaria que pueda haberse afectado. Esta estafa, que ya se conoce por Vota por mi hijo, pues es una campaña en verdad que se ha regionalizado en Europa Central y Oriental, una presencia más pequeña en la Europa Occidental, pero en fin, la verdad que no es solamente España, ya sabéis, estas cosas son muy internacionales. Y nos vamos con la Policía Nacional. Pues sí, porque en sus redes sociales la Policía Nacional esta semana ha hecho, yo esto creo que ya lo había visto en sus consejos, en redes, y es tener cuidado con la imagen y la privacidad, ¿no? Que protegerse es muy sencillo, especialmente con nuestra webcam, que normalmente la tenemos en nuestro ordenador, ¿no?, o en nuestra tablet, ¿no? Y más que nada por la precaución de que por cualquier situación, pues al final estemos expuestos a que alguien pueda estar visionando o coligiendo, ¿no?, lo que estamos haciendo. Es tan fácil como tapar la camarita, la óptica de la camarita, que siempre es tan pequeñita y tan mona. Bueno, pues a veces vale la pena este tipo de cosas, ¿no? Taparla con una cinta, con una tapadera, pues la cubrimos y podemos, pues hombre, a lo mejor quitarnos algún que otro problema. Esto por una parte. Y luego también os quería traer, por parte de la Policía Nacional, porque siempre hablamos de consejos, bueno, pues
Pues hay que decir que en esta semana se ha desarticulado en Barcelona una organización criminal que se dedicaba a estafas con el SIM swapping, que ya lo hemos hablado alguna vez. Se han intervenido 54 tarjetas SIM, 29 teléfonos y archivos con datos bancarios de 542 personas. O sea que no es moco de pavo. O sea que ellos que sigan trabajando contra los malos y nosotros pues previniendo todo lo que podamos. Lorenzo. El SIM swapping es una técnica de fraude mediante la cual los delincuentes obtienen un duplicado de la tarjeta SIM de las víctimas y así controlan su línea telefónica. De esa manera pueden tener acceso a llamadas de teléfono o mensajes que reciban las víctimas, especialmente a los códigos de verificación de doble factor que las entidades bancarias envían a sus clientes para autorizar transacciones bancarias. Cuando los delincuentes tienen acceso a estos códigos, pueden suplantar la identidad de las víctimas, realizar transacciones fraudulentas y llegando incluso a vaciar por completo las cuentas bancarias. Algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de estafas serían instalar en los dispositivos y como medida adicional a la contraseña la autenticación en 2 pasos. Así se evita que personas que no tengan autorización accedan a tus cuentas. Tampoco abrir hipervínculos o descargarte archivos que recibas mediante correo electrónico o SMS. En ningún caso proporcionar información personal o bancaria mediante el teléfono y siempre utilizar contraseñas seguras que renueves o actualices periódicamente. Pues ahí estaría. Ahí está, sí señor. Y nos vamos también con la Guardia Civil para repasar un poco lo que nos han compartido durante esta semana. Es una referencia que sabéis que el día 19 de octubre se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desgraciadamente, pues en este año con toda esta problemática que hemos comentado antes, pero por ejemplo la Guardia Civil, igual que la Policía Nacional, pues se han hecho eco de esta celebración, de este día importante, ese día donde de alguna manera unimos ánimo, apoyo, concienciación de la lucha contra el cáncer de mama y bueno, lo han querido ofrecer y mover en redes sociales de la siguiente manera. Hoy es el día de lucha contra el cáncer de mama y queremos decirte que no estás sola. Por ti, por tu familia, por tu salud. Cuídate. Nos tienes a tu lado. Ahí estaría. Pues sí, ahí está también en nuestro apoyo desde el programa para todas ellas, cómo no. Y nos vamos a una recomendación que también han realizado durante estos días la Guardia Civil, que es la importancia de que siempre demos a conocer a nuestra gente mayor, que desconfíen de las personas que dicen ser parte de un servicio técnico, si ellos o un familiar no han solicitado previamente su visita o ayuda. Desgraciadamente, estas situaciones de riesgo siguen ocurriendo. Estafadores que se hacen pasar por técnicos y engañan a nuestra gente mayor, ¿no? Así que comentémoslo con nuestra gente, con nuestros abuelos, con nuestros padres mayores, de que estas cosas pueden ocurrir y por tanto que estén alerta para no tener desgraciadamente un susto. Y ahora es momento de irnos a la alfabetización mediática. Pues sí, pero este no es, ¿no? Ahora, ese, ahí vamos. Que los tenía cambiado de número. Ahí está la portada. Os traigo. Aquí os traigo, esta semana, os traigo un nuevo libro que os recomiendo. Es En la era de la posverdad. Ya sabéis, esto que nos rodea y que al final, gracias a la posverdad y a la manera en que a veces recibimos la información que nos afecta tan sentimentalmente, bueno, eso es la posverdad y se ayudan con ella muchos poderes fácticos. Bueno, pues en este caso es Jordi Ibáñez Fanés, es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y recoge en esta edición pues una serie de escritos, reflexiones de 14 escritores que intentan contestar
pues el mogollón de interrogantes a veces que tenemos y dar pues, elementos que nos den más elementos a tener en cuenta respecto a ese concepto, ¿no?, de posverdad tan contemporáneo que parece que todos sabemos de él, pero nos cuesta a veces entender de verdad cómo funciona y qué consecuencias tiene. Evidentemente, la ola de desinformación que pues, tenemos a nivel nacional, internacional, mundial y demás, pues necesita a veces pues, de entender mejor cómo se funciona en ese procedimiento y comprender mejor pues todo lo que significa para esos valores democráticos que parece que se quedan diluidos en la maraña, ¿no?, de lo que recibimos y la sobreinformación, que al final a veces nos quedamos con lo que nos desinforma. Así que es un ensayo muy interesante de Jordi Ibáñez y que vale la pena porque son diferentes escritores que nos hablan desde puntos de vista diferentes. Así que si os interesa, ahí está, En la era de la posverdad, que además es uno de los libros que en este momento se puede descargar casi gratuitamente. Y ahora hablamos de verificaciones con política y economía. Claro, nos vamos ya, efectivamente, nos vamos ya a la tercera parte más intensa del programa con nuestros verificadores de cabecera. Empezamos como siempre con el ámbito de la política y la economía. Os traigo uno, ya sabéis que, bueno, no se llevó el Premio Nobel de la Paz Donald Trump y en esta ocasión se lo ha llevado María Corina Machado. Sabéis que es la líder de la oposición a Maduro. Con sus pros y sus contras dentro del ámbito político venezolano, ¿no? A partir de esta designación de María Corina se han movido muchos bulos, mucha desinformación. Uno de ellos, que especialmente se ha viralizado más en X y en Instagram, es una imagen que parece una noticia, como podemos ver ahí en la imagen, y donde hay un titular que dice que María Corina Machado pide a Estados Unidos bombardear Venezuela como en Siria. Además lo agrandan, pues eso, con ese Nobel de la Paz y de alguna manera criticando de cómo se le puede dar el Nobel de la Paz a una persona, una política que ha hecho este tipo de declaraciones. Hay que decir que no existen evidencias de que María Corina hubiera solicitado directamente con esas palabras a Estados Unidos el bombardeo de Venezuela, haciendo una búsqueda inversa o haciendo un rastreo de sus propias redes sociales, porque es muy activa en redes sociales y no hay ningún registro como tal. Sí que es verdad que en esa búsqueda inversa, como nos comenta F Verifica, hemos encontrado un artículo con el mismo titular casi que la pieza viral que se ha circulado, ¿no?, en redes, que es del 16 de abril de 2018, y es del portal Resumen Latinoamericano. En el texto, lo que pasa que ahí está la diferencia, asegura que Machado apoyaba a Estados Unidos en la guerra de Siria y que le gustaría que lo mismo ocurriera en Venezuela. Además cita un tuit publicado desde la cuenta oficial también de la exdiputada, pero claro, no es lo mismo decir, como lo hemos podido encontrar, que María Corina dijera el conflicto en Siria no distrae al mundo sobre la urgencia de la crisis venezolana. Al contrario, las fuerzas geopolíticas allí alineadas también están involucradas aquí y con objetivos similares, un poco hablando no de bombardeos, sino de luchar contra una dictadura. La diferencia es bastante importante y por tanto podemos decir que evidentemente es mentira. Bueno, en ningún momento podemos corroborar. Es lo normal, o sea, Sí. yo, a ver, si algún día me dan el Premio Nobel de la Paz, pues también pediré que bombardeen Palma. Bueno, Pues no lo hagas, igual, que ¿no? igual imagínate, montamos
Pero lo dicho, María Corina Machado en ningún momento, ojo, se alineó con la acción de Estados Unidos con Siria, pero nunca dijo que bombardearan Venezuela. Así que es un bulo como otro cualquiera. Nos vamos ahora al siguiente. También en el ámbito en este caso de la economía, llevamos ya varias semanas que hay algo siempre que se mueve, que nos van a subir no sé qué, nos van a bajar no sé cuánto. Bueno, hostia, espera un momento. Vivir. Voy a explicar lo que vemos. Aquí hay un titular que dice: adiós a la pensión de viudedad, darán de baja al beneficiario a las personas que no cumplan con esta condición. Yo ya sé qué condición es: estar vivo. Ya te lo digo. Pues parecerá una tontería, pero hay que decir que estos contenidos de esta manera son absolutamente engañosos. ¿Por qué? Porque se llega a afirmar que la Seguridad Social está quitando la pensión de viudedad a un grupo concreto de personas. Hay que decir que no es verdad. La suspensión de esta prestación de la pensión de viudedad es posible, ojo, en determinados supuestos, pero es algo que se prevé ya en la Ley General de la Seguridad Social desde 2015 y no ha habido ningún cambio al respecto. A pesar de que nos pongan adiós a la pensión de viudedad, se despide la pensión de bla, 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 pues no es verdad. Lo dicho, la ley prevé su suspensión en esa nueva ley de 2015, pero no ha habido ningún cambio. En concreto, el artículo 223 de esta ley señala que el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho. Y aún así, la Seguridad Social también contempla alguna excepción que permite seguir percibiendo la pensión en este supuesto siempre que los beneficiarios pues cumplan requisitos como que el titular de la pensión sea mayor de 61 años o siendo menor de esa edad pues tenga reconocida una incapacidad permanente que le puede inhabilitar para su profesión, y tampoco, por ejemplo, se eliminará si la pensión de viudedad constituye la principal fuente de ingresos del pensionista. O, por ejemplo, como también puede ocurrir, que los ingresos totales de ese nuevo matrimonio o de esa nueva pareja de hecho pues no superen un cómputo anual del doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Pero lo dicho, no es verdad, no ha habido ningún cambio desde el año 2015 y esas excepciones también ya estaban articuladas en la Ley General de la Seguridad Social. Y lo dicho, no ha habido ningún cambio. Así que, mentira. Pues venga, nos vamos al siguiente. Nos vamos a las fobias sociales que tanto se viralizan en redes, ¿no? En concreto es, algo que nos lo venden como una información donde nos dicen que los militares del acuartelamiento general Arteaga de Carabanchel, en Madrid, van a ser desalojados para acoger a inmigrantes irregulares. El motivo, que eso sí que se sabe, el motivo del desalojo es que el acuartelamiento dejará de pertenecer al Ejército de Tierra, por lo que los militares tienen que abandonar estas instalaciones antes del 15 de diciembre. Hay que decir, respecto a esa relación con inmigrantes irregulares, que siempre los meten por en medio, este espacio lleva desde noviembre de 2023 utilizándose simultáneamente como residencia militar y centro de acogida de inmigrantes. Es decir, desde el año 2023, no porque ahora, por un cambio del ámbito militar, de los acuartelamientos a nivel general, pues se tengan que ir. No se van porque van a venir inmigrantes, sino porque ya estaban y ahora los militares se tienen que ir a otro sitio que ya dirá el Ministerio de Defensa dónde tienen que ir. Pero no tiene nada que ver la utilización de parte de esas instalaciones por inmigrantes irregulares con el desalojo de militares que estaban hasta ahora pues en ese acuartelamiento. Hay que decir que además se hizo ese espacio, se dividió, estaba separado
además físicamente, una parte para el ámbito de los militares y otra para refugio de los inmigrantes. ¿Qué se sabe? ¿Dónde van a ir estos militares? Pues el Ministerio de Defensa todavía está viendo las opciones para saber dónde se van a ubicar los militares que estaban en este acuartelamiento, ¿no? Y lo dicho, las actividades militares y el servicio de acogida de inmigrantes ha coexistido. Lo dicho, se han utilizado separaciones físicas como muros divisorios y entradas independientes y en ningún momento ha habido ningún problema. Así que no es verdad que desalojen a estos militares para acoger a inmigrantes. Eso sí, los militares van a tener otro destino. Pues seguimos con más inseguridad y conflicto. Pues sí, porque en X y en Facebook se ha movido y se ha viralizado, me parece muy desagradable, pero bueno, unos mensajes que aseguraban que Israel usó bombas disfrazadas de juguetes de niños y latas de comida para atacar a civiles en Gaza. Y lo hacen adjuntando unas imágenes de unos juguetes que se ven rellenos de elementos explosivos, ¿no? Claro, si hacemos una búsqueda inversa de estas imágenes, nos vamos a Google Lens y nos lo encuentra enseguida, nos llevan a un vídeo publicado en YouTube en 2018 y que contiene los fotogramas que se han viralizado, ¿no? Y además no corresponde a Gaza, sino que corresponde a Yemen. Ya sabéis que Yemen, pues desgraciadamente, pues casi yo creo que desde 2014 o así, pues se encuentra inmerso en una guerra civil entre los rebeldes hutíes que son apoyados por Irán y el gobierno reconocido internacionalmente y que ha sido respaldado por Arabia Saudí y sus aliados. Pero desde 2015, yo creo que es así, 2015 o 2014, ahora no lo sé muy bien, pues están en una guerra civil. Y esas imágenes que nos han querido contar que era Israel quien lo hacía para atacar a civiles en Gaza, pues no, es algo utilizado en Yemen, en esa guerra civil, en el 2018. Todo desagradable, tanto unos como otros, pero lo dicho, por aquí nos lo han querido colar, pero no corresponde a Gaza. ¿Y otro más? Pues sí, nos vamos también con los rusos, nos vamos con el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, porque mensajes en redes sociales nos han querido asegurar que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia pues ha podido verificar que tropas francesas y británicas con uniforme de campaña se han desplegado en Odessa. Hacía tiempo, había bajado mucho el tema de Ucrania y desgraciadamente del ataque a Ucrania por parte de Rusia. Y parece que con esto de Gaza, como parece que ha bajado intensidad, pues tenemos ahora nuevamente más contenidos. En concreto, la publicación afirma que se trata de una intervención directa y abierta de estos dos países en el conflicto, ¿no?, con Ucrania. Además, aseguran que el Servicio de Inteligencia Exterior ha advertido sobre los planes europeos para ocupar Moldavia, a pesar de la victoria electoral del Partido Proeuropeo de la presidencia de Maya Sandu, que fue hace unos meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos vamos a la verificación de esos datos, nos llevan solamente, si hacemos una búsqueda inversa, nos llevan solamente a unos datos que es de la agencia rusa TASS, que a algunos de vosotros os sonará, es la agencia mítica rusa. Y bueno, también es verdad que, en fin, muy oficialista del Kremlin, ¿no? Y que es el único, en el único sitio que hemos podido encontrar información sobre esos primeros grupos militares profesionales de Francia y Reino Unido. ¿Qué hay que decir? Pues que aquí han hecho un corta y pega, porque sí que es verdad, acordaros que cuando se estaba hablando de ese posible acuerdo de paz también
en Ucrania, que Francia y Reino Unido se comprometieron a ayudar militarmente a Ucrania para de alguna manera sentirse protegido respecto a Rusia, para que fuera abandonando pues sus zonas de conflicto, ¿no? Pero en ningún caso para que se vincularan con Ucrania. Pero bueno, esto lo ha utilizado como origen, ¿no?, de la desinformación la agencia rusa TASS, y se ha hecho viral, especialmente por canales que sabemos muy bien, como por ejemplo en Telegram, que son perfiles muy prorrusos. Podemos encontrar bastantes ejemplos. Pero lo dicho, no ha habido ningún despliegue, y sí que es verdad que se ha cogido un trocito de una información para hacerla viral, pero que evidentemente no se corresponde con la realidad. Cambio climático y salud. Pues sí, porque seguro que os suena, porque ha estado muchos meses. Esto nos lo trae maldita.es. Os recomiendo que os paséis por su página, porque ha hecho un trabajo espectacular para explicarnos qué ha pasado con eso de que se iban a talar más de 100.000 olivos para instalar plantas fotovoltaicas. Para eso han hecho maldita.es, ha hecho una investigación genial de todo lo que se sabe al respecto. Es verdad que hay en concreto 3 pueblos olivareros de Jaén: Lopera, Arjona y Marmolejo, que sí que están además muy fronterizos con Córdoba. Y sí que es verdad que en esos municipios hay aprobados unos 6 parques solares. Hay una empresa energética que es Greenalia, y una 7ª que también puede ser que se pueda poner. ¿Qué ocurre? Que esto se hizo viral a partir de un programa de televisión que recogió lo que se estaba viralizando en redes sociales, donde nos pusieron ejemplos y hicieron declaraciones de diferentes personas implicadas con el manejo de los olivares, pero que en verdad no se corresponde con la realidad. Es verdad que han habido expropiaciones forzosas en ciertas zonas de estos municipios, pero en ningún caso se puede hablar de más de 100.000 olivos. La estimación, hasta por parte de los propios agricultores, es de unos 48.000, con lo cual, en fin, hay ya una diferencia de más del 50%. Y por otra parte, también es verdad que hay plataformas como por ejemplo Campiña Norte, que se refirió con estos datos e hicieron viral todas las protestas que se hicieron al respecto. Eso sí, es verdad que desde que en un programa en concreto de televisión se hizo un reportaje, pues esto todavía se agrandó muchísimo más. Tanto es así que, por ejemplo, en TikTok se hicieron virales fragmentos de este programa, de estas entrevistas de agricultores, y bueno, alcanzó miles de visualizaciones. Pero lo dicho, no es verdad que se vayan a perder 100.000 olivos, ¿no? También es verdad que aunque se perdieran 100.000 olivos, que lo dicho, no es verdad, tener en cuenta que hay 500.000 olivos en toda Andalucía, y por tanto estaríamos hablando de un 1% del olivar andaluz que se podría haber afectado. Y por otra parte, se ha hecho más grande este bulo porque, hay que decirlo, algunos partidos políticos se sumaron a este bulo, y bueno, nos daban a entender un poco que esto se estaba haciendo, os va a sonar muchísimo, esto se estaba haciendo ya no solamente por la energía renovable, sino porque así pues iba a poder entrar mejor al mercado español, no os lo vais a creer, el aceite de Marruecos, porque así teníamos menos aceite, y para eso pues le dejamos la vía libre al aceite marroquí. Hay que decir que la verdad es una mentira como una catedral, porque por datos del propio Consejo Oleícola Internacional, pues
Hay que decir que estamos a niveles de producción de aceite previos a la sequía de 2022, que es la que hizo más pupa en ese momento, pero estamos ante una cosecha buenísima para el olivar español. Así que ni una cosa ni otra. Y nos vamos con la manipulación mediática. Esto es buenísimo, ¿eh? A mí este me ha gustado. Y mira que se ha hecho viral, por Dios. Es un vídeo que se ve a una anciana que está llegando al aeropuerto de JFK de Nueva York con un pasaporte de un país que no existe, en concreto Torenza. El vídeo, que es una mezcla de clips de vídeos reales de un programa, ojo, de televisión con audios creados con IA, y evidentemente no hay registro de que esta situación haya ocurrido de verdad en ese aeropuerto. Otros vídeos virales que también se han hecho eco de este bulazo incluyen audios que se notan que son sintéticos, imágenes creadas con IA, pero lo más interesante es que te van contando en el relato que como llega de Torenza, no, claro, nadie conoce ese lugar, y que la mujer pues habría dicho que este no es mi mundo, O sea, todo un crack. Y lo más interesante de todo es que luego sigue el vídeo contándote que la señora desapareció y ya nadie más la volvió a ver. Bueno, hay que decir que a pesar que ha tenido más de 100 millones de visualizaciones este vídeo, ojito, que no es poca cosa. Y evidentemente se ha compartido en TikTok, en X, en Instagram, en Facebook. Y la ancianita, pues, en verdad, esa ancianita que sale ahí, en verdad, llegó desde un vuelo de Tokio a Japón, al aeropuerto de Nueva York, pero nada más. Y, en cambio, luego nos contaron que venía con un pasaporte que además lo pusieron, ¿no?, como imagen de un país, dicho, inexistente, llamado Torenza. Así que, bueno, la señora no existe, y por eso pues ya nadie lo ha vuelto a ver, no lo ha vuelto a ver, y Torenza pues habrá alguien que aún lo estará buscando, pero ya lo dijo ella, este no es mi mundo. Nos quedan 15 minutos, así que a por el bulo de la semana. Pues sí, porque este es muy chulo, porque se ha movido además bastante. Sabéis que además hemos estado casi con aniversarios con la muerte de John Lennon, con el asesinato, de John Lennon, y es una fotografía en blanco y negro de los 4 componentes de los Beatles sentados sobre el muro de una casa. Los mensajes que acompañan a esta imagen nos dan a entender que es un documento histórico fechado, ojo, el 4 de julio de 1965, pero además nos dan un dato súper importante, que el grupo británico estuvo en el barrio obrero, en el centro urbano de Huelva, donde se trasladaron para descansar tras un concierto que tuvieron en Barcelona. Es una pena, pero hay que decir que la fotografía es un montaje. Nos quieren contar que, bueno, que después de ese concierto pues se ocurre que George Harrison tenía una tía casada con un ingeniero de Río Tinto, una compañía minera que posiblemente os sonará muchísimo, que operó durante muchos años en las minas de Río Tinto en Huelva, pues hasta 1954. Y claro que esta tía de George Harrison pues le invitó a su casa en el barrio de Bellavista, que luego la propia compañía Río Tinto pues le ofreció su casa en el barrio de Reina Victoria, que es, bueno, lo que se conoce en Huelva como el barrio obrero, ¿no?, en la playa de Punta Umbría, ¿no? Y bueno, y te cuentan que fueron 6 días estupendos, donde pasaron inadvertidos, y que queda esta fotografía, esta historiografía, ¿no?, beatleriana, ¿no?, de los Beatles en Huelva. Pues a pesar que es muy cookie, pues hay que decir que es mentira, no es verdad. Claro, dijeron, va, hasta aquí a 5 minutos, vamos. Ya te digo. Como está 5 minutos. Pues nada, vamos a empezar con José Manuel.
Nada, no nos va a dar tiempo a todos, pero vamos a, por lo menos, a meter los dos que dejamos la otra semana. Vamos a ello. Nos vamos con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que aseguró pues hace una semana que la política exterior española sobre Gaza cuenta con un apoyo abrumador y que es raro encontrar un 83% de los españoles que apoyen la política exterior del gobierno sobre Gaza. Muy rápidamente, es verdad el dato, el 83% de los españoles, porque está recogido en el último barómetro del Instituto Elcano. El Instituto Elcano es una entidad independiente donde trabaja sobre situaciones de preocupación social. Es una fundación, en definitiva, y siempre habla de esa realidad internacional y la posición de España, pero en ese barómetro no se habla de ese 83% sobre el trabajo del gobierno sobre esta situación, sino que de la calificación de genocidio sobre lo que está sucediendo en Gaza. Y al mismo tiempo, el 78% apoya que los estados europeos reconozcan el Estado de Palestina. Es decir, un poco el ministro se ha querido llevar a su lado, ¿no?, estos buenos datos sobre lo que piensan los españoles y las españolas sobre esta situación en Gaza, pero lo dicho, los datos es sobre la situación de genocidio en Gaza y sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, con lo cual es engañoso. Silvia Orriols. Pues mira, tenía yo ganas de traer a la presidenta de Alianza Catalana, a Silvia Orriols, y creo que es la primera vez que la traemos, y más que nada porque pues se la ha visto un poquito el plumero, porque no solamente ella, otros usuarios en la red social X han compartido un mensaje que se hizo muy viral, especialmente días antes, pues a lo mejor a los 2 o 3 días, ¿no?, del acuerdo de paz, ¿no? Y era que ninguna mujer, no había ninguna mujer entre los rehenes israelíes en Gaza que habían sido liberados por Hamás. ¿Qué ocurre? Que esta afirmación se basa en un hecho real. Por el acuerdo de paz, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos, que eran todos hombres y que fueron entregados a Israel de acuerdo a ese pacto, ¿no?, de pacificación. Sin embargo, es una manipulación porque, claro, se trata de la última liberación por parte de Hamás en la guerra. En los anteriores saltos del fuego, mujeres, menores y personas mayores supervivientes ya fueron devueltas a Israel. Hay que decir que desde el inicio de la guerra, 168 rehenes han vuelto vivos a Israel, 160 liberados por Hamás y 8 que fueron en su momento rescatados por el ejército israelí, y que en el primer intercambio de rehenes durante el alto el fuego de noviembre de 2023, que duró 4 días, Hamás liberó un total de 41 personas, mayoritariamente mujeres y niños. Y en enero de 2025, que también hay otro acuerdo, pues se liberó a 33 personas, entre las que también había mujeres y hombres mayores, además de algunos hombres jóvenes con lesiones o problemas de salud. Tanto es así que también hasta se liberaron a 4 soldados mujeres israelíes. Así que es mentira que no había ninguna mujer entre los rehenes israelíes en Gaza que fueron liberados por Hamás. No es verdad. Alfonso Rueda. Vamos con el presi de la Xunta de Galicia, que no habla así muchas veces, ¿no?, pero estuvo en el Fórum de Nueva Economía y dijo que las comunidades autónomas no pueden legislar en materia de vivienda. Eso ya suena un poco feo. ¿Las comunidades autónomas no pueden legislar en materia de vivienda? Bueno, en concreto dijo que la tarea de los territorios no autonómicos se limitaba a minorar las malas legislaciones, un poco dándole un poco de pullita, ¿no?, a la ley de la vivienda estatal.
hay que decir que Neutral, en este caso, que sabéis que siempre se pone en contacto, ¿no?, con el político de turno, con el gabinete de prensa, pues respondió a la pregunta de Neutral. Y en concreto dijo que Rueda se refería a que, a pesar de que las comunidades tienen competencias en materia de vivienda, están muy limitadas por las leyes estatales que le impiden actuar con plena capacidad en la materia. Bueno, no sé lo que es mejor, o lo que dijo o cómo se ha justificado. Las comunidades autónomas pueden hacer leyes propias respecto al ámbito de la vivienda. Tanto es así que Galicia ya aprobó su ley de vivienda en el año 2012 y además pueden tomar medidas en materia de promoción, de construcción, de inserción, como también se reconocen por parte de la propia estructura de la Xunta, ¿no? Es decir, aunque lo ha querido aclarar, cosa que me parece muy bien, pero yo creo que es un poco, Rueda quiso, pues hombre, un poco hacer pupa al gobierno central con la ley de vivienda estatal, pero hizo una afirmación que no es cierta. Claro que las comunidades autónomas tienen su competencia en el artículo 148 de la Constitución. Y además, para más INRI, si nos vamos al Estatuto de Autonomía de Galicia, nos vamos al artículo 27.3 y se le atribuye a la autonomía la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Así que lo que dijo Rueda no es verdad. Y nos vamos con Eduardo Rubiño, de Más Madrid. Pues sí, porque es el portavoz adjunto de Más Madrid en el ayuntamiento madrileño. Criticó también hay que decirlo, que lo criticó en su cuenta de X, la tasa de residuos que el consistorio ha diseñado injustamente, cobrando a todos los vecinos por igual. Bueno, pues hay que decir que si nos vamos a la reglamentación de esa tasa de residuos, pues hombre, no se compadece con esa afirmación de que se cobra a todos por igual. Es verdad que, por ejemplo, la Organización de Consumidores de la OCU pues ha considerado y ha hecho una cierta crítica sobre los criterios elegidos en Madrid para cobrar esta tasa. Y es verdad que bueno, a veces solamente por el valor catastral de la vivienda o por la zona en la que está, etcétera, pues no son muy equitativos. Pero sí que es verdad que no es tan discriminatorio. En verdad, esa tasa pueden tener ayudas importantes, como por ejemplo los perceptores de ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción están exentos del pago de la tasa de basura. Y, por ejemplo, también tienen una exención del 90% de esa tasa para las familias numerosas, con lo cual no todos los vecinos van a pagar igual, y también van a tener, evidentemente, pues una ayuda según las circunstancias socioeconómicas que se puedan dar. Con lo cual, no es muy justa la crítica que en este caso hizo el portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño. Y nos hemos quedado sin tiempo, así que bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Es así. Muchas gracias, Sara, por todo. Claro por que cierto, sí. que no hemos hablado del Museo del Louvre, pero bueno, eso ya da para otra película. Oh, por Dios, es verdad. Que con tanto es que eso es un follón, claro, ya pasó el domingo pasado, si es que, madre mía. Cierto, pero es un peliculón. Es tremendo. Tremendo. Dentro de poco podremos ver la película en cines, seguro, además. Bueno, dentro de un par de años. Totalmente. Además, el detalle de cuál era la corona que habían perdido por el camino, sí. Eso es genial. Es maravilloso. Pero bueno, lo tendremos que dejar por otro capítulo, o habrá que esperar a que salga la peli. Nosotros nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Lorenzo. Como siempre, un placer estar con vosotros una semana más, y que tengamos los próximos 7 días con toda la tranquilidad del mundo, o la que nos dejen, como no. Así que, si os quiere, como siempre, besiños. Recordad cambiar la hora el domingo.
Adiós, señor, buenas noches. No me lo recuerde, José.